más, vamos a más mesas de análisis. Le pido al equipo que nos grabe para con muchísimo gusto saludar ahora a la doctora Leticia Calderón Chelly. Usted la conoce, ella es gran amiga de Sin Censura, experta en temas migratorios, investigadora del Instituto Mora. Doctora, bienvenida a Sin Censura, ¿cómo está? Toño, qué gusto, un saludo muy grande y abrazo a todos los que nos vean, oigan o que pasen por ahí cerquita y que crucen con el programa. Claro que sí, y pues hoy es un día en el que tenemos que hablar tanto de políticas en México como en Estados Unidos. Vamos a ver si después de que empecemos con el primer tema, vamos a hablar un poco de las elecciones que ya son inminentes en Estados Unidos. Pero pues, ¿qué le parece que hablamos de esto que propone efectivamente, ¿no? El presidente López Obrador en su momento advirtió que él era muy fresa en comparación con la doctora Claudia Sheinbaum. Lo hemos estado viendo en cuanto a las respuestas que da el Poder Judicial, la forma en la que se enfrenta a las problemáticas, a los escollos en su administración. ¿Qué nos puede decir de esto, doctora? Pues fíjate que yo creo que lo que era obvio que tenía que pasar es que al momento ya de estar la doctora Sheinbaum, bueno, pues coordinando, dirigiendo, ella dando, digamos, también la línea hacia dónde quiere llevar este proceso político, pues obviamente se iban a notar las diferencias, porque tanta insistencia y tanta aburrición con eso de que se va a deslindar. Bueno, pues obviamente no, porque hay un proyecto político que tiene que ver y que ensambla todo este momento político mexicano. Pero lo que sí es importante es que, por un lado, bueno, Claudia Sheinbaum con su propia trayectoria, con su propia, digamos, estructura de mental, de formación, de forma de ver la vida, le impone un sello muy interesante a lo que ha sido hasta ahora el intercambio que hemos podido ver a través de las mañaneras del pueblo, que fíjate que yo creo que llegaron para quedarse para todo mundo, en el sentido de que es un ejercicio en el cual te hace partícipe digamos, del ejercicio de poder. Te hace partícipe también de lo que se está discutiendo y no se quedan temas que de repente uno dice, bueno, ¿qué pasó? Ahora ustedes discutían lo de Chiapas, de cómo lo comentaban. Es una cosa gravísima. Se planteó hoy y yo entiendo que se seguirá no solo planteando, sino que nos darán alguna respuesta, algún comentario más agudo, en la medida también de que nuestros colegas periodistas pregunten más. Entonces, este es un punto que creo que es muy importante porque de repente es también compartir todo lo que tiene que ver con el día a día o los temas que se logran plantear también en ese escenario, que obviamente es solo una pequeñísima parte de lo que es el ejercicio de gobierno, de poder, pero es mucho más de lo que teníamos, Toño. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que Claudia Sheinbaum, por un lado, decía yo, su propia personalidad y trayectoria, pero por la otra también le aprendió bien al maestro, porque ella, de repente hay algunas cosas que le funcionaron muy bien a López Obrador y ella las tiene, las logra expresar. Una es que tiene una forma pausada de expresarse, pero también, aquí le agregaría, es muy clara, Claudia Sheinbaum. Explica las cosas que son complejas, Toño, porque si uno quiere explicar ahorita aquí el tema de el proceso jurídico que lleva para que se apruebe una ley, bueno, obviamente te preparas y lo haces, pero ella creo que tiene una capacidad, y ni siquiera te diría que porque es maestra, porque ojalá fuéramos, todos pudiéramos expresarnos tan claramente. No, digo, yo soy también maestra y luego a lo mejor dice uno, no, bueno, a ver, va de nuevo, no me expliqué bien. Y ella, digamos, no se tropieza, se ve que está pensando mucho porque desafortunadamente aquí sí que cada palabra se usará en tu contra. Entonces, me imagino que tiene toda esta cosa de tener cuidado, de que no se malinterprete, y ve tú a saber si se malinterpreta, porque también eso no depende nada más de la manera como te expreses, sino muchas veces lo que te quieren oír los otros. Ya lo vimos la semana pasada con la respuesta de algunos periodistas de una limitado, ay, Toño, ya ni decir nada, pero me refiero a Ciro Gómez Leiva, digo, por suerte ya ahorita en este momento ya no lo tuvimos, por lo menos hoy en radio. Entonces, eso es muy interesante porque lo estamos viendo en vivo, en directo, ahora sí que ya a todo color, cómo la doctora Sheinbaum va articulando y dice, a ver, espérenme, quiero hablar de este tema, quiero expresarlo, quiero exponerlo y quiero aclararlo. Y va y te lo pone. Creo que también no excederse en lo que se dice, que no es fácil, pero no excederse,
permite que también uno no se tropiece. Entonces, y te digo como para aprenderle todos, ¿no? O sea, la idea logra captarla, expresarla y ya, la expone, pero no volver, porque si no, de repente uno mismo, como expositor, pues obviamente de repente quieres como o aclarar más, o a veces uno habla, y te lo digo porque me pasa mucho a mí, como que no estás pensando en otra idea paralela y efectivamente complicas. Ahora, que yo lo haga o que tú lo hagas o los colegas, bueno, pues no tiene implicaciones mayores que lo que tiene para ella, porque te digo, lo que se mueva, están viendo el buscapié, ¿no? Y por eso me parece muy afortunado, y ahí viene la frase que a mí me encantó cuando la dijo el presidente López Obrador, que dijo, no hombre, si yo soy fresa, yo voy a resultar fresa, y vas a ver que va a haber un momento, porque ahorita tienen un mantra, los comunicadores de oposición, bueno, que a mí me aburre, pero el mantra es, no, Claudia muy bien, se para muy bien, expuso muy bien, ya, ¿no? Con lo que quieras, va bien, ¿no? No les gusta algo, pero en general, pues, ¿qué le pueden criticar? Digo, si es además muy clara y no se sale de algo que ella se comprometió que iba a ser así. Dice, pero de pasadita, ahí va el golpe, ¿no? Luego, ¿qué diferencia con López Obrador? Es que López Obrador, no esto, no lo otro. Entonces, de repente dices, ya, chole con lo que quieran golpetear a López Obrador, porque siguen el 80% de apoyo de quienes lo acompañamos en su momento. Entonces, ya no es tema. Y querer insistir desde esos medios en darle el rozón, pues nada más, ahora sí que nada más pierde el tiempo tú. Pero te digo, ya es como yo lo he visto repetido en donde quieras. No, Claudia, muy bien, pero no, López Obrador se le iba, no sabía explicar, ¿no? ¿Qué les pasa? Si les dio 3 vueltas y están donde están por digamos, la capacidad que tuvo justamente de expresarse como en ese momento correspondía. Claudia Sheinbaum llega ya con un escenario en el que todos también aprendimos, Toño, todos aprendimos a cómo manejar seguimiento de un espacio que no es para el lucimiento y tampoco es como los medios nos tienen acostumbrados a que el tiempo, ¿no? Órale, a lo que sigue porque vienen anuncios y porque, o sea, no, es un espacio en el que ella y quien quiera que la siga está hablando, está exponiendo, vienen sus colaboradores, vienen preguntas, ella responde lo que considera y también pues ataja lo que seguramente o no sabe o no puede o no se puede comprometer a abonar más porque no tiene los elementos, lo que tú quieras. Pero ese cuidado está muy estudiado, Toño, y quien crea que López Obrador lo hacía de nada más así como de voluntad, también se equivoca. Estaba estudiadísimo, pensadísimo, con esa capacidad más, ¿no? Esta capacidad que López Obrador nos demostró y que Claudia Sheinbaum lo que hace es que, pues yo te diría en ese sentido, pues, supera al maestro, porque lo puede atraer y con esta cosa de que no está empezando, ella está haciendo un continuum. Entonces, lo van a extrañar a López Obrador después porque cuando Claudia Sheinbaum les diga, no voy a bajar esta propuesta que yo ya puse bueno, no ella, pero firmó para que apareciera en el diario oficial el presidente López Obrador en su momento, y ella dice, a ver, y no solo eso, esta juez está en desacato a la ley por esto y esto, y nos vamos a ir a una denuncia penal como corresponde, en los espacios que corresponde, y háganle como quieran, obviamente siempre guardando el debido proceso, el de los derechos humanos, pero vamos a impugnar porque también es nuestro derecho como, digamos, gobierno, como ciudadanos. Entonces, agárrate. Yo creo que de esas vamos a ver muchas y sobre todo con respuesta, Toño. No van a dejar que se quede nada en el aire porque no se pueden dar ese lujo, Toño. Hay que responderlas, hay que atajarlas y en ese sentido, bueno, pues habrá muchas que habrá que apechugar porque ya ni me voy a esas, pero pues obviamente hay temas que son muy delicados, que sí, digo, no es que sea culpa de uno u otro directamente, pero el escenario no está como para dejarlos pasar, pues, ¿no? Me refiero al tema de Chiapas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo se pone este escenario, Toño. Y lo ha manejado bien, me parece que ayer, por ejemplo, que la cuestionaban en el Chacaleo sobre precisamente este asesinato de un sacerdote ahí,
un sacerdote muy querido, un sacerdote activista de origen tzotzil allí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. De inmediato dijo, ya se está investigando, llega con datos al respecto, asegura que habrá pues más información, así que efectivamente se está hablando, ¿no? No se está ocultando como en otros momentos. Tampoco lo hizo el presidente López Obrador, pero sí vemos, en mi opinión, más potencia en cuanto a las respuestas que da, al menos a los medios de comunicación corporativos. Ahora que vamos ahora a un tema que es pues escabroso aquí en Sin Censura, porque se da este fenómeno de gente, de mexicanos, mexicanas, que apoyarían a un hombre que los odia. Y le pido al equipo que nos grabe. Miren, no, mientras Donald Trump nos sigue amenazando simple y sencillamente por ser mexicanos e inmigrantes aquí en Estados Unidos, también hace una serie de payasadas al estilo Xochitl Gálvez. Pues mire, siendo un hijo de papi, a quien todos se lo dieron peladito y en la boca, ahora salió con que trabajó unos minutos en McDonald's para intentar, según él, humillar a Kamala Harris. Mire usted. But I could do this all day. I wouldn't mind this job. I like this job. I think I might come back and do it again. Thank you. Look at that. Look at that. How are you? Thank you, Mr. President. Nice to see you. You made it possible for ordinary people like us to meet you. You're not ordinary. I mean, thank you You so much are for not everything you're ordinary. I doing. can see. We pray for you, and you are the type of person we want to be the president. Thank you very much. Thank you so much. So nice. Thank you very much. En este sentido dice, Thank you, qué Mr. bonito es esto, dice, podría hacer esto todo el día, voy a regresar a entregar hamburguesas, según esto. Se plantea, doctora, querido público consentidor, que Trump lo pusieron ahí con el delantal de McDonald's, puso en la freidora las papitas, luego les echó mucha sal, que se le pasó la sal, no le gusta mucho la sal. Efectivamente, es algo que no entienden los médicos cómo es, pero se ha planteado que Donald Trump se avienta una Big Mac todos los días, todos los días, que le gusta mucho McDonald's y que se avienta una hamburguesa todos los días, una Big Mac o lo que usted quiera de ahí. Eso en el lunch, y ya para la noche se come un pedazo de carne, ¿no? Hay un bistec ahí, pero muy, muy grueso, que esto es lo de menos, ¿no? Lo de menos es la alimentación de este señor. Aquí lo que cuenta, pues es la payasada política, ¿no? O sea, llega este señor a criticar a una Kamala Harris que tampoco es una perita en dulce, que efectivamente está siendo parte de ese gobierno que apoya al 100% al genocidio en la Franja de Gaza cometido por el Estado político de Israel, como también lo apoya Donald Trump, ¿no? Hay que ser muy, muy claros y efectivos en eso. Pero pues sí son personalidades distintas, definitivamente. Donald Trump supuestamente tuvo que haber sido enlistado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para pues vamos, combatir en Vietnam, y debido a un médico que certificó que tenía problemas en los talones, pues no tuvo que ir a Vietnam, por ejemplo. Yo de verdad se lo planteo a usted, en la vida este señor tuvo que trabajar en un McDonald's o en un Kentucky Fried Chicken o en nada de esto, ¿no? O sea, todo de verdad lo tuvo pelito en la boca. Sin embargo, uno ve los mensajes en los espacios de Trump y etcétera, y dicen, miren, este sí es un hombre del pueblo, este sí es el hombre que entiende a la clase trabajadora, así de, ¿pero de dónde? Pues sí, le bajó los impuestos a los ricos, a sus amigos ricos en su tiempo. Yo de verdad no sé de dónde se sacan eso de que la economía estuvo muy bien en tiempos de Trump. No es cierto, no fue así. No, o sea, empezando por la pandemia, porque fue en tiempos de la pandemia. Si quieren echar la culpa a la pandemia a Trump, órale, pero eso de que nos fue muy bien en cuanto a la economía no es cierto. Y lo peor de todo, doctora, es que el discurso sigue siendo muy agresivo en contra de México y ahora en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora salió a inventar Donald Trump que en México hay una bola de plantas chinas que están produciendo automóviles y que cuando él llegue al poder va a prohibir esos autos o les va a poner un arancel de 200%, amenazando a México con algo que ni siquiera existe. Ya tuvo que salir la semana pasada Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y decir, es que no es cierto, no tenemos plantas chinas, es una mentira eso.
pero él sigue insistiendo en eso, sigue insistiendo en este mensaje de que nos va a deportar a todos, tan pronto lo consiga al estilo Eisenhower, ¿no? Que va a haber un esfuerzo de deportación masivo. Está también la preocupación de este llamado Project 2025, que es el establecimiento del fascismo absoluto en los Estados Unidos, y yo sigo sin entender cómo es que hay mexicanos y mexicanas que dicen, no, pues yo de todos modos votaría por Trump, porque yo ya soy segunda generación, yo soy tercera generación, o me acabo de naturalizar, o tuvimos incluso un señor que era indocumentado, bueno, no sé si fuera cierto, ¿no? Pero que hace algunos meses nos escribió en el chat, miren, aunque me deporte cuando llegue, me doy por bien servido porque a mi negocio le fue muy bien en tiempo de Trump. ¿De verdad le fue muy bien? ¿Me lo está diciendo de verdad o es un troll de estos que se nos mete por ahí a nuestras redes sociales? Lo digo también porque Trump está planeando implementar este programa que hizo Eisenhower en la década de los 50, con el que deportaron a personas que habían sido ya nacidas en Estados Unidos, pero que eran segunda o tercera generación de mexicanos y que, mire, pintaban como su servidor o tenían apellidos como Ruiz, Calderón, Contreras, Serrano, de ese estilo, ¿no? Por eso los deportaron. Pues que yo no entiendo el fenómeno todavía, doctor. ¿Usted qué opina? Toño, mucho de lo que tú platicas tiene que ver con un proceso electoral en proceso, donde si se tienen que aventar de un edificio en un paracaídas porque eso creen que les va a dar puntos, pues lo van a hacer. Es parte de lo que se ha convertido ya el circo de los procesos electorales en todos los países. Nosotros acabamos de salir de uno y vimos las cosas más insólitas y por tanto yo creo que pues si esa imagen del multiarchirrecontramillonario exitoso ahora resulta que es empleado del McDonald's, le hace sentido a una parte del electorado estadounidense, pues no habla mal de Donald Trump, habla mal del electorado estadounidense, pero pues con todo respeto tendrán el derecho a votar por quien quieran y al final de cuentas llevar vía el proceso electoral, que no el voto popular, al poder a quien consideren. Sí, es con un sistema tan barroco que yo creo que lo que se ha vislumbrado en digo, a lo mejor desde hace mucho, pero en esta ocasión con más claridad, es una decepción tremenda por la democracia estadounidense. O sea, qué vergüenza que no gane el voto popular, que tienen esta cuestión donde hay estados que ya los dan por hecho, porque pues como ya es republicano o es demócrata, ni siquiera tienen que molestarse, cuando, ojo, Toño, de acuerdo a la teoría política, una de las máximas de la democracia es la incertidumbre, es decir, que hasta el último momento se sabe quién va a ganar, y aquí pues ya dan por hecho algunos estados, ya ni te preocupes, ahora sí que como si fuera el priismo de los años 50, ¿no? Pues ya estuvo, porque al final son esos estados bisagra los únicos que les importa, porque es realmente donde podrían moverse las aguas, porque como ahí hay duda, ahí le tienen que echar ganitas. Entonces, pues es una desilusión, Toño, la verdad, esta democracia estadounidense deja mucho que desear, además que, digamos, vanaglorien una alimentación que en el resto del planeta se habla de la McDonaldización como una cuestión de cambio profundo en las estructuras de la alimentación de cada uno de estos países, el nuestro incluido, que han sufrido y que hoy hay estas que se les llama los 4 jinetes del apocalipsis, las enfermedades globales, ¿no? La diabetes, la obesidad, la hipertensión, que estas son las enfermedades que afectan al planeta y una de ellas pues tiene que ver, bueno, pues no le ponen este nombre de McDonaldización un poco como para representar cómo ese modo de vida estadounidense que ha impactado al planeta entero, pues al final de cuentas es pésima forma de comer. Una cosa es que se eche su hamburguesita cada tanto, pero si dices que se lo echa diario, bueno, pues por eso se le nota en el físico. Entonces, lo que yo te diría es que está haciendo lo que el manual del elector del proceso electoral dicta y va a decir y hacer. Ahora, lo que tiene que ver con un discurso que él considera, y sus asesores, obviamente, que, bueno, si es que les hace caso, ¿no? Pero que considera que tiene que ver con que le va a dar votos o que le va a traer simpatía o que le va a traer un tipo de electorado, pues evidentemente está medido, Toño. Y eso habla de que hay gente que en Estados Unidos, pues lamentablemente, esta disputa donde el tema migratorio se observa como una
elemento de progreso, de desarrollo, de diversidad, un país que además se ha alimentado de ese proceso de toda su vida, pero el otro como amenaza, como potencial riesgo, peligro, criminalidad. Y ese discurso se ha mantenido en Estados Unidos hace mucho. La diferencia es que Donald Trump lo levanta como una bandera de electoral, vamos, para jalar votos, y que los jale con ese discurso. Te digo, yo creo que va a ser muy interesante, ya que pase la elección, que gane el que tenga que ganar en ese escenario tan convulso, que pues a veces apena porque visto a la distancia, pues digo, yo respeto por las razones que votarán los que apoyan a Donald Trump, pero es que yo lo oigo como pues una persona, no quiero calificarlo tan feo, pero bueno, que tiene una conducta horrible frente a muchos temas, pero así ganó en el 2016, Toño, con todo y lo que le sabían y con todo y lo que le saben, sigue teniendo un 48% de apoyo respecto a un 48% de Kamala Harris, que eso es interesante, como tuvo un repunte y ahorita está como en esta, que te digo, en esta pelea de los porcentaje por aquí, porcentaje por allá, que es lo que les daría el triunfo de acuerdo al sistema electoral estadounidense en estos 6 estados bisagra. Entonces, vamos a ver cómo se da la elección. Yo creo que de parte de México lo importante es la prudencia, es entender que es un proceso electoral, es entender que dicen cosas a veces que pues no deberían y no debería nadie decir, pero al final de cuentas se maneja ya en estos momentos electorales, pero la prudencia es importante de este lado porque gane el que gane, con ese tendrá que trabajar el gobierno mexicano, con ese se tendrá que sentar, con ese tendrá que negociar y hacer acuerdos. Y por eso, y ahora sí que por el bien de todos, Toño, es importante que el proceso, que se respete ese proceso electoral. Ahora, si ya me dices así como de, a ver, ¿no? ¿Qué opino de gente y sobre todo gente de cierto perfil, que apoya a Donald Trump? Bueno, pues también te diría que aquí hay gente en el lado mexicano que ha apoyado las causas más impresentables. ¿Te acuerdas de ese candidato horroroso que hablaba incluso de que les iba a cortar la mano a los ladrones y a los corruptos, el famoso Bronco de allá de Nuevo León, que ganó con el voto de los neoloneses, bueno, no, los regios, vamos, ¿no? O sea, Toño, qué cosa tan impresionante. Luego lo metieron a la cárcel y luego resultó que no fue tan bueno como creían y bla, 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 pero ganó con el voto popular. Entonces, pues, ¿qué puedo decirte a nombre de mis paisanos, no? Y luego la otra es ya de mis paisanos mexicanos, porque yo no soy de la zona de Monterrey ni por allá, pero, no, o incluso las pifias que vimos con, pues, la oposición en México en esta última elección, y aún así tuvo sus votos, ¿no? Y todavía tiene sus querencias. Entonces, es cuando dices, híjole, Toño, pues hay gente para todo. Ahí el chiste es como lo más bonito de todo, que haya una sensatez y que por lo menos coincida en lo general para apostar por un candidato que en el escenario que se vislumbra, pues sea, en el caso de Estados Unidos, el menos peor. Tú ya lo señalabas, es un país muy complicado, siendo la gran potencia del mundo, tener cierto perfil de candidatos, cierto perfil de discurso, incluso cierto electorado que no le importa el resto del planeta mientras les deje recursos. Híjole, Toño, es bien difícil, ¿eh? No, yo tengo mucha valoración y aprecio y respeto por no solamente las personas en Estados Unidos, sino muchas cosas, ¿no? Se me hace un país muy interesante, pero también es un país que me parece que, híjole, lo sorprende, la verdad sorprende mucho que sea una economía tan boyante, pues con el perfil de población que tienen, y sorprende mucho también el éxito y la supremacía que mantienen, considerando lo mismo y a su clase política. Entonces, la crisis de imagen de ese país, sí creo que la última década, sobre todo a raíz de Donald Trump, yo creo que hace mucho, pero con más claridad, esta última década, pues sí está muy en duda, Toño, porque la verdad es que si eso es el liderazgo, pero pues
se respeta y que gane el que el pueblo considere en ese sistema electoral tan barroco, tan complicado, que ojo, aunque es con esto de los votos de los estados bisagra, que estaría bueno explicarlo, Toño, un día, pero bueno, esto de los estados bisagra, aún así, el colegio electoral, que son los que eligen a quien va a ser presidente, podría no respetar ni siquiera ese mandato que les han dado para votar por uno u otro. Entonces, es complicado, es barroco. ¿Sabes cómo se me figura? ¿De dónde quedó la bolita? O sea, de repente dices, o sea, ¿cómo? Se supone que el número mágico para ganar en las elecciones estadounidenses es ahí este asunto de los votos del 270. Pero también puede haber un empate y también podría haber así jugadas interesantes, te digo, de el propio colegio electoral y quiere decir que entonces las mayorías, la democracia, el pueblo, el voto, un ciudadano es un voto es una, pues será en otra parte, porque en Estados Unidos no, Toño. Entonces, ahí la dejo porque mis comentarios en este momento no son como muy, no son de mucha admiración ni el sistema político estadounidense y menos por la democracia que nos han pintado como ideal, Toño. No es democracia, no es un sistema democrático y eso es lo que tenemos que ya de inmediato comenzar a revisar como mexicanos estadounidenses. Se tiene que reformar el sistema electoral en los Estados Unidos porque gana quien se lleva el estado, que tiene determinado número de delegados y sí. Por ejemplo, Kamala Harris gana en California, pues se lleva todos los delegados de California sin importar que se haya quedado a un voto de Donald Trump. Y si Donald Trump gana en Texas, pues se lleva todos los delegados de Texas, aunque se haya quedado a un voto de Kamala Harris. Así de sencillo, eso no es democracia en definitiva. Y hay que decirlo con todas sus letras. Este sistema bipartidista es un horror que pues permite que los trolls y los bots se metan a nuestros espacios a decir, entonces ibas a votar por Kamala Harris. No, pues mire, la verdad es que no estamos haciendo un llamado a que vote por Kamala Harris. No. En ningún momento lo hemos hecho aquí en Sin Censura. Y lo que hemos siempre dicho es que este sistema bipartidista es muy infame, es abyecto, provoca que precisamente nos enfrentemos a eso, a votar entre popó y caca. Esa es la realidad, siempre. No podemos ver hacia otros partidos, hacia otros perfiles, no se puede. Los dos candidatos son óptimos, no. ¿Alguno de ellos se salva? No, por supuesto que no, lo hemos dicho aquí en Sin Censura una y otra vez. Yo por eso que a usted que nos ve, que nos escucha, a lo mejor va en el coche y no va leyendo los comentarios que están metiendo los trolls y los bots, siempre en tiempos electorales, especialmente en estos momentos, a 2 semanas de las elecciones. Le pido que no se vaya con la finta. Si de pronto lee ahí en redes sociales que Trump fue mejor con la economía y que nada más es puro wiri wiri guaraguara, yo le digo a usted que detrás de Donald Trump, y la doctora no me va a dejar mentir, hay un equipo impresionante de hombres blancos, heterosexuales, mayores de 30 años, que creen que el país solamente de ellos, no es para nadie más, no es para las mujeres, no es para las personas con una diferente preferencia sexual, no es para ninguna otra persona de otro país, originaria de otro país, no es para alguien que no sea caucásico como ellos, no es para los jóvenes, es para ellos y ya. Y quieren establecer un sistema fascista en los Estados Unidos. Ahí está, mire, no me lo creen, léalo usted, busque en internet, póngale en Google, Project 2025, es el proyecto Donald Trump. Proyecto 2025, léalo usted, eso es lo que quieren establecer en los Estados Unidos, un estado fascista en el que solamente cuenten ellos, los caucásicos, heterosexuales, mayores de 30 años, son los únicos que van a contar en este sistema. Punto número 1. Punto número 2, no se lo dice Toño Ruiz, es el mismo Donald Trump el que en sus mítines asegura que va a establecer un sistema de deportación peor que en tiempos de Eisenhower. ¿Qué hizo Eisenhower? Pues deportó a gente como Ana Orozco, si es que existe Ana Orozco y que está aquí muy comentando que ella es republicana y que siempre ha votado republicana y que no le ha pasado nada. Miren, en tiempos de Eisenhower, en la década de los 50, deportaron a personas que habían ya nacido aquí en Estados Unidos, pero que eran segunda generación o tercera generación de mexicanos. O de gente que tenía apellidos como el de Ana Orozco, ¿no? Simple y sencillamente por no ser anglosajones o caucásicos. Esa fue la tendencia. Y Donald Trump está amenazando con hacer eso al por mayor, hasta menciona el nombre del presidente Eisenhower.
Punto número 3. Me dicen por ahí, es que Donald Trump no estableció ninguna guerra, no hubo ningún tipo de problemáticas. ¿No se acuerda usted que el golpe de Estado en Bolivia fue en tiempos de Donald Trump? ¿No se acuerda usted que el asesinato de un general iraní, Irán, país que tiene armas nucleares, fue en tiempos de Donald Trump? ¿No se acuerda usted de eso? ¿No se acuerda usted que hace 3 semanas en Carolina del Norte, Donald Trump lo dijo él solo, él lo dijo de su viva voz, dijo que si se hubiera mantenido en el poder, iba a invadir Venezuela y le iba a quitar el petróleo a Maduro? ¿No se acuerda de eso? ¿De verdad? Entonces, yo le pido a usted que nos ve, que nos escucha, no se vaya con la finta de estos trolls y estos bots. Es, por supuesto, una maquinaria electoral establecida para que siempre minimicen a quien critica a Trump. Digan, es que estos son de Kamala. Pues no somos de Kamala, ¿no? O sea, a mí no me paga un centavo Kamala Harris, ni Biden, ni nada. Y aquí en Sin Censura los criticamos horrible a Kamala Harris y a Joe Biden. Si usted siempre lo ha escuchado aquí, esa es la realidad. La crítica más fuerte, más allá de Trump, pues es al sistema, ¿no? Que nos pone a candidatos de este estilo, este sistema bipartidista, doctora. Bueno, hay una cosa que es muy importante rescatar, Toño, que en la medida en que cada uno de estos candidatos gane el mayor número, vamos, de votos y además de manera local, también eso se va a ver reflejado en el Congreso. Porque lo que ha pasado los últimos años en Estados Unidos es que también el Congreso ha estado paralizado de alguna manera. Entonces, no ha habido forma de avanzar en algunos temas, como por ejemplo el de la migración, porque han votado y bueno, no tienen la mayoría que sí les permitiría mover, ni siquiera te estoy diciendo con reformas constitucionales, ni mucho menos, digo, eso además no existe en Estados Unidos prácticamente, pero el hecho es de hacer reformas que tengan la mayoría. Bueno, pues no, porque al final se oponen unos u otros y se van neutralizando. Eso no ha funcionado. Eso que algunos en teoría política le dicen como equilibrio de poder, bueno, tiene un límite, y tiene un límite porque justamente ha atorado en el caso de Estados Unidos ese modelo. Eso por un lado. Y fíjate que tú mencionaste ahorita el tema de los migrantes y hay una entrevista muy interesante que le hicieron a los quienes están en Estados Unidos lo van a conocer luego se van a acordar de Geraldo, psicoanalista o psicólogo que es… Geraldo Rivera. ¿no? Exacto, un programa y muy popular y bueno, ¿no? Un conocedor y muy, muy platicador de cosas, pero justamente él siempre fue muy trumpista y le hacen la entrevista porque él ya declaró, esto te estoy hablando hace 2 o 3 días, ahí búsquenle, si no, googleenle, y él habla con quien lo entrevista, que él está muy decepcionado, que él es muy amigo de Trump, que él votó por Trump y para él le pareció espléndido su gobierno en su momento, pero que en este momento se deslinda de Trump porque por 2 cosas que a mí me parecieron muy importantes para cualquiera, y una es porque Trump no respetó lo que para la democracia estadounidense fue sagrado durante 200 años, Toño, y lo vino a patear Donald Trump, y no respetó la alternancia y, digamos, el reconocer cuando uno gana y uno pierde. Eso era como el modelo estadounidense y lo que se respetaba tanto y se veía hasta con, ¡ay, qué envidia!, ¿no? Como salía uno y el otro que era archienemigo igual, ¿no? Obama dándole la presidencia a Trump. Bueno, Trump los patea y los manda a la goma y luego arma este mitote. Digo, no es que lo haya armado directamente él, pero fue parte de quien le echó leña al fuego al tema del 6 de enero de la toma del Capitolio. Entonces, eso dice Geraldo, dice, no, bueno, para mí eso fue una señal de alarma porque eso sí es digamos, una ofensa al sistema democrático estadounidense. Bueno, esa es una. Y la otra es que Donald Trump se la ha pasado diciendo, y ya estos últimos días más, de una manera reiterada, que él no cree en el resultado, que a ver cómo queda el resultado, como desconociendo el posible resultado, Toño. Y eso es otra vez un atentado a ese modelo que por mucho tiempo tuvo la admiración del mundo. Eso, digamos, corrompe la esencia misma de la democracia estadounidense y eso les preocupa a los estadounidenses también, digamos, no es nada más que uno lo vea desde lejos, sino que dices, caray, ¿no? Entonces, cuando menciona esto Geraldo, dice, y yo le digo Geraldo porque así le dicen en la tele, pero pues obviamente para mí es Gerardo, pero el punto es que es interesante, Toño, porque sí está tocando temas
que van más allá de que si, ay, bueno, fue al McDonald's o si, bueno, no, está con cosas que son un atentado contra el sistema democrático que al final de cuentas ha dado solvencia pública, ¿no? Porque el que llega, pues llega con la legitimidad, aunque sea de un voto, esto que podemos discutir, si es partidista, ok, pero es el sistema. Pero esto ya se sale del sistema y te agrego la última cosa que a mí me hizo así pensar mucho. Dice él, una cosa, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero dice, es que hablara de la migración que nosotros le decimos indocumentada, en los gringos ahí más digamos, conservadores hablan de ilegal, pero esa es toda una discusión que no hay que decirlo de esa manera porque corrompe la esencia misma de un proceso como el migratorio. Bueno, entonces Geraldo dice, no, es que ahora Donald Trump no está hablando de en contra de la migración ilegal, dice, le puse entre comillas, está hablando de migración de cualquier migrante. Y entonces me ofende a mí, ofende a mis hijos, y bueno, ¿no? Pero parece que le tocó un punto en el que por primera vez este señor que dijo, soy amigo de Trump y la aposté por él y me gustó como gobierno, hasta que al final de su mandato y en una posible reelección, pateó el tablero, pateó a la democracia y hoy empieza a anunciar esa posible, digamos, desconocimiento del resultado y además ofende a los migrantes. Él no es que defendió la migración en general, sino defendió su propia digamos, relación familiar como extranjero que alguna vez ya habrá llegado a Estados Unidos. Pero entonces, me parece interesante, Toño, porque voces que podrían haber sido, pues, públicamente, lo han sido hace mucho, y que sabemos muy bien en Estados Unidos, pues que tienen este peso, son figuras muy carismáticas de la tele, y aunque él ya es mayor, ya es, bueno, también Donald Trump, ¿verdad? La verdad, pero habla a todo un público, pues la realidad es que está tocando temas que desde mi punto de vista sí le pueden dar elementos a cualquier persona para decir, a ver, si los candidatos, la verdad, ¿no? Uno tiene un perfil, otro el otro, y hay que decirlo, en Estados Unidos hay derecha y derecha, pero no hay izquierda ni musomé. Eso del centro, pues yo tampoco lo entiendo porque yo no se los veo en Estados Unidos en términos ya de políticas. Si hay una visión más social de los demócratas en algunos puntos, pero nada que digas, bueno, cambian, que lo hicieron hace décadas, por supuesto que generaron leyes que hoy son las leyes que mantienen ese estado de bienestar que tienen, claro que sí en algunas cosas, pero en otras, vaya, no avanzaron yo te diría de la década de los 50, 60, que fue como el último jalón de políticas así de bienestar social importantes. Entonces, para que lo piensen, Toño, por eso les estoy diciendo, no lo que digo yo, pero me atrajo y me interesó mucho este comentario de Geraldo. Ahí lo pones luego, Toño, pero que busquen para que no digan que lo dije, pero lo digo.